Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, como hijos tuyos, miembros, Señor, de tu cuerpo, estamos reunidos en tu nombre. Por eso pedimos que en esta hora venga tu precioso Espíritu en medio nuestro, en medio de esta reunión, a glorificar el nombre de tu Hijo, a glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre, que a través de la predicación de la palabra tu nombre sea glorificado, que sea tu palabra llegando a los corazones de todas las personas que necesitan escuchar este mensaje. Te pedimos, Señor, que hagas la obra en ellos, que su corazón, Señor, sea abierto en esta misma hora para sembrar tu palabra y que tu palabra sea como esa espada de doble filo que penetre y que llegue, Señor, a lo profundo de cada uno de quienes escuchen este mensaje. Te pedimos, Señor, que tú nos respaldes y te pedimos también, Señor, que hagas la obra completa en cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, el mensaje de esta noche, de este domingo, está basado en una porción del texto del libro de Romanos, la carta a los Romanos. Vamos a estar leyendo desde el capítulo 13 desde el versículo 13 hasta el versículo 23 del capítulo 9 de la carta a los Romanos. Y antes de leer el mensaje, para ponernos un poco en contexto, Pablo viene hablando de varios asuntos. De hecho, son asuntos muy espirituales y profundamente teológicos lo que viene tratando Pablo. Y Pablo usa una figura del discurso que se conoce como retórica, que es cuando él, a través de preguntas y respuestas, trata de abordar varios aspectos de la teología y me imagino, es como una especie de debate que está teniendo Pablo con los posibles argumentos que pueden presentar las personas, algunos incrédulos, algunos que rechazan la palabra. Y él comienza a hacerse preguntas que pudieran estar pensando estas personas, pero al mismo tiempo les da una respuesta y la respuesta nos amplía a nosotros una perspectiva acerca de Dios, acerca de su carácter, acerca de sus promesas, acerca de la elección, acerca de su amor. Incluso todos estos capítulos, el capítulo 5, el 6, el 7, capítulos anteriores al que vamos a leer, Pablo aborda todas las situaciones que puede experimentar un cristiano en su vida práctica. Habla acerca del pecado, habla acerca de la carne, habla acerca del espíritu, habla acerca de los que son hijos de Dios. Y en este capítulo 9 llegamos, y Pablo está hablando ahora de un tema sumamente importante y crucial para el momento de predicar la palabra de Dios ante las personas que no conocen o no han aceptado, no han abrazado la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y es la justicia de Dios. Nosotros estamos en un año en que desde antes de que todo este tema de la pandemia se perfilara, habíamos como cruzada cristiana, habíamos decidido que este era el año de predicar a Jesús de una manera innovadora, de una manera nueva en todos los medios, en todos los espacios, y es lo que hemos estado haciendo. Semana a semana, cada uno de los mensajes que nosotros transmitimos por este medio han sido mensajes evangelísticos, pero también mensajes que nos ayudan a nosotros a tener las estrategias para el momento de presentar el mensaje de salvación, el evangelio, el mensaje de la cruz a los incrédulos, a los no creyentes, pero también a presentar y a vivir el evangelio para aquellos que sí profesan la fe cristiana. Así que entendemos que el evangelio no es algo solamente para el que no conoce, el evangelio es para todos, es para vivirlo. Y en el tema en cuanto a la justicia de Dios, que es lo que Pablo viene a desarrollar en esta porción que vamos a leer a continuación, es un tema muy importante porque es el tema al que se alude casi siempre que uno tiene una conversación, una predicación ante una persona que comienza a poner una serie de
argumentos. No sé si a usted le ha pasado que usted comienza a predicarle a alguna persona y a exponer los argumentos acerca de Dios, de la Biblia, del Evangelio, su palabra, y esta persona comienza a debatir y comienza a rebatir y a colocar contraargumentos a todo lo que usted le explica, a todo lo que usted le dice, esa persona le busca una, un contraargumento, una manera de presentar y de justificarse. ¿Le ha pasado esto a usted alguna vez? A mí me ha pasado muchas veces con personas que a veces son personas intelectuales, a veces son personas de círculos, ¿verdad? Bien de estudios, personas que tienen este perfil, sobre todo. Y entonces llegamos a un punto que es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es algo que no se puede entender sin entender en primer lugar todos los aspectos, todos los demás aspectos del carácter de Dios y sobre todo su santidad. No podemos interpretar la justicia de Dios sin entender su santidad porque nos parecerá que Dios es injusto. Y eso es el principal argumento que han puesto muchas personas. De hecho, nada, en estos días veía una película junto con mi esposa y un hombre le preguntaba a un predicador en esa película que por qué Dios permitía que a los niños les diera cáncer, si Dios es amor, si Dios es amor, ¿por qué permitía las hambrunas en África? ¿Por qué permitía los ataques terroristas? ¿Por qué permitía? Porque simplemente se está enfocando en un solo aspecto acerca del carácter de Dios y de su justicia y le parece injusto el hecho que Dios permita tales acontecimientos, tales eventos, tales sucesos. Esa es la perspectiva que tiene esta sociedad moderna, milenial, acerca de Dios. Y de hecho es un argumento en el cual se apoyan muchos para negar la existencia de Dios. Dios no puede existir, alegan ellos, porque la injusticia de esta vida es muy evidente y si Dios existiera no permitiera tales injusticias. Pues bien, hay algo muy parecido a lo que está Pablo en estos capítulos, en este capítulo especialmente, debatiendo. Vamos a leer desde el capítulo 13 y para ponernos un poco en contexto, Pablo está hablando acerca de la elección de Israel, de cómo Dios eligió a Israel para manifestar a través de Israel su gloria y para manifestar finalmente al Mesías y traer salvación al resto del mundo, al resto de las naciones a través de Israel. Y también explica acerca de cómo muchas personas Dios las escogió con un propósito dado y no tenía nada que ver con lo que esas personas hicieran o no hicieran o cómo respondieran a Dios, sino tenía que ver con la elección principal de Dios sobre esa persona. Está hablando del caso de Jacob y Esaú. Todavía ninguno, dice el versículo 11, pues no habían aún nacido ni habían hecho el bien ni el mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Es decir, Dios eligió a Jacob no por sus buenas obras, ni porque Jacob hubiese hecho lo bueno, hubiese hecho lo malo a Esaú, sino que él, Dios, en medio de su voluntad, escogió soberanamente a Jacob para manifestar a través de Jacob su gloria. Y en el versículo 13 continúa exponiendo esta idea. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Fíjense esto. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa
¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Porque si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. En primer lugar, el decir que Dios es injusto es una contradicción en sí misma. Y voy a explicar esto de una manera muy didáctica para que se entienda bien la idea de lo que está planteado acá. Decir que Dios es injusto es como decir o es como que yo diga que una línea está torcida, pero sin haber visto nunca ni siquiera una sola línea recta. Yo no puedo saber si una línea está torcida hasta que yo la comparo con una línea recta. De hecho, de esta manera han trabajado miles de años los constructores. No sé si usted ha visto cómo hacen una pared. Los albañiles tienen algo que ellos le llaman la plomada. ¿Saben lo que es? Es como un nylon con un plomo que les marca a ellos una línea perfectamente recta y nivelada para ellos construir la pared. Sin esto, la pared quedará descuadrada, inclinada. Puede causar incluso que esta estructura que ellos están construyendo finalmente colapse o tenga daños. Pues bien, igual pasa con Dios. Yo no puedo saber si algo es justo o injusto solamente por mi sentido común, solamente por lo que yo crea. Yo tengo que entender, en primer lugar, que Dios mismo es la justicia. Si nosotros llamamos injusto a algo, es porque tenemos una vaga noción de lo que es justo. Pero si nosotros entendemos o nosotros caemos en cuenta que verdaderamente lo único que me puede determinar a mí qué es lo justo, el concepto completamente cambia. En realidad, todo carecería de significado si nosotros sacamos a Dios de la ecuación. Si no hubiera, por ejemplo, luz en todo el universo, nosotros no supiéramos lo que fueran los colores, las imágenes, no pudiéramos ver, no pudiéramos percibir a través de la vista. Igualmente no podemos percibir lo que es la justicia si no tenemos en cuenta a Dios, porque Él es la fuente de toda la justicia. Él es el que determina lo que es justo y lo que no. Y prueba de ello es que cada vez que el hombre ha sacado a Dios de la ecuación y ha puesto su justicia por encima de la justicia de Dios, es que hemos entendido y hemos conocido nosotros los grandes holocaustos de la humanidad. ¿O recuerda usted cuando Hitler, por ejemplo, y todo el partido nazi declaró que los judíos no eran seres humanos? Y de esta manera mató a miles de judíos de manera impune, de acuerdo a su propia justicia, porque de acuerdo a la ley que él había establecido, esto no era ningún delito, ya que ellos no eran seres vivos, pero no eran seres humanos, pero la justicia de Dios estaba por encima de todo esto. Y en los tiempos anteriores, al principio de 1800, 1700, la esclavitud, que era algo muy, digamos, muy normal, muy aceptado, había declarado, estos movimientos esclavistas habían declarado que las personas de raza negra, las personas afrodescendientes o las personas traídas de África simplemente no eran seres humanos, por lo tanto no tenían ningún derecho y ellos pertenecían a sus amos, su vida y todo lo que ellos hicieran o tuvieran pertenecía directamente a sus amos. Una vez más, es la muestra
que la justicia de los hombres estaba tratando de ponerse por encima de la justicia de Dios. Y para ellos nada de lo que hicieran a sus esclavos estaba mal, porque de acuerdo a ellos estaban actuando justamente. En tiempos un poco más recientes hay movimientos que quieren, por ejemplo, promover el aborto y discriminar el aborto en todos los países. Este es un movimiento que se está dando en Latinoamérica, en todos los países de Latinoamérica, y son muy fuertes los movimientos. Hay debates en los congresos, en las asambleas, en todos los movimientos políticos y sociales de Latinoamérica. Se están dando estos debates acerca del aborto. Y una vez más el argumento es que un niño, un feto, un niño o una vida que está en el vientre de la madre, ellos no lo consideran un ser vivo, por lo tanto, consideran que la madre puede tener la decisión si quitarle o no la vida, si continuar o no con el embarazo. Una vez más, es su punto de vista, es el punto de vista de su justicia. Pero delante de Dios y delante de su palabra, nosotros podemos encontrar la verdad. Por ejemplo, Dios habla que Él nos eligió antes de concebirnos, es decir, Él nos eligió antes de la concepción misma. Eso nos da un indicio de que nosotros ya éramos antes de nacer. Él tenía ya un propósito con nosotros. Dice por allí la Biblia también, mi embrión vieron tus ojos. Desde el mismo vientre de nuestra madre, el Señor estaba obrando en nosotros, en nuestras vidas. Así que tanto que hablan acerca de la justicia de Dios, y yo creo que no hay algo más cruel y algo más injusto que el aborto. Porque definitivamente no hay una persona más indefensa que un bebé en el vientre de su madre. Y es algo sumamente cruel. Y tal vez de aprobarse estas leyes va a ser muy difícil predicar un mensaje como este, y tal vez si yo repitiera estas palabras en uno de estos países donde ya se ha aceptado, me juzgarían y me demandarían por un crimen de odio, por predicar acerca de la discriminación y tendría que hacer yo frente a la justicia de estos países por estas palabras que estoy diciendo. Pues bien, es solamente para mostrar un, eh, una muestra del amplio espectro de situaciones en donde cotidianamente nosotros podemos encontrar que la justicia de los hombres está socavando los principios que habían establecido los fundadores de estas naciones, los políticos de generaciones anteriores, que basaron muchas de las constituciones de nuestros países. ¿Saben en qué? En la palabra de Dios. La constitución de los Estados Unidos, de Norteamérica, dicho sea de paso, constitución que no ha sido modificada por más de 200 años, han hecho enmiendas, pero sigue siendo la misma constitución. Ella está basada en la palabra de Dios. Y por eso es que de alguna manera los Estados Unidos como país por muchos años fue bendecida, porque al cumplir, así sea una sociedad que desde el punto de vista espiritual no esté andando perfectamente en los caminos de Dios, al estar fundamentada su constitución en la palabra de Dios, esto trae innegablemente resultados y consecuencias, y es lo que vemos. El Señor ha sostenido esta nación por muchos años y la ha colocado o la colocó como una de las principales potencias en el mundo. Sin embargo, vemos que en los últimos años se han apartado por completo, le han dado la espalda a Dios, le han dado la espalda a su palabra, y llegará el momento en que esto también traiga consecuencias a su vida pública. No quiero hacer de este mensaje algo político, no estoy hablando de política en este caso, me estoy centrando en lo que opina en realidad esta sociedad moderna con respecto a Dios y con respecto a su justicia. Nosotros, los que
nacimos en el siglo pasado, tenemos un concepto muy diferente acerca de lo que es justo y de lo que es injusto, de lo que pueda tener alguien de esta nueva generación, los que han nacido de por lo menos del año 2000 para acá. Estoy seguro que muchos de ellos, y es porque yo los veo a diario en las redes sociales y los comentarios y las cosas que apoyan, que a la gran mayoría de estas personas no les parece para nada cruel. Estoy hablando de los que han nacido desde el siglo, desde el 2000 para acá. No les parece cruel un aborto. Les parece algo de lo más natural. De hecho, cruel sería obligar a una madre a dar a luz si ella no quiere. Vean cómo ha cambiado completamente el concepto de justicia de una generación a otra. Y esto por hablar solamente de un tema, pero pudiéramos hablar de muchísimos más acerca del cristianismo, acerca de la iglesia, acerca de la homosexualidad, acerca del uso de las drogas, acerca de tantos aspectos que para nosotros los teníamos relativamente claros, cómo de una generación a otra ha cambiado. Incluso los jóvenes dentro de nuestras iglesias tienen un concepto completamente diferente. Para esto ha ayudado mucho la globalización, las redes sociales, la televisión, las series, todo lo que ven, les han formado una conciencia. A nosotros nos acusan como cristianos muchas veces de adoctrinar a las personas. No, si tú piensas así es porque te han adoctrinado, pero lo que están recibiendo estas personas, estos jóvenes, a través de las redes sociales, a través de los famosos influencers, es adoctrinamiento puro y un adoctrinamiento violento, intenso, acerca de una gran cantidad que les está inyectando directamente a sus mentes, a su forma de pensar. Por eso nosotros debemos hacer y tomar las herramientas que tenemos a la mano para hacerle frente a toda esta oleada. Nosotros como iglesia estamos llamados a frenar todo este movimiento. Y si sucede que se aprueben en nuestros países leyes que se están prometiendo, que no sea porque la iglesia no actuó. Sabemos que en los últimos tiempos ocurrirán, bueno, cualquier cantidad de aberraciones, pero que no sea porque la iglesia no hizo nada. Nosotros necesitamos guardar a nuestros hijos. No es suficiente que nosotros a nuestros niños les enseñemos a pintar el arca de Noé y al dormirlos contarles un cuento. Nosotros tenemos que enseñarles, óiganme bien, apologética a nuestros hijos. ¿Saben lo que es apologética? Son herramientas con argumentos racionales acerca de la defensa de la fe, de la existencia de Dios, de la inerrancia de la palabra. Necesitamos enseñarle teología a nuestros hijos para que cuando llegue el momento de ellos hacerle frente a estas influencias, ellos tengan algo en que basarse, tengan un fundamento. Nosotros necesitamos enseñarle Biblia a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros jóvenes, a la nueva generación. No podemos pretender que lo que funcionó para nosotros funcione también para ellos, porque es una generación completamente diferente y está siendo atacada y bombardeada por este mundo. Así que la respuesta es, ¿hay algún tipo de injusticia en Dios? La respuesta a esta pregunta es, en ninguna manera hay injusticia en Dios. Dios mismo es la justicia y todo lo que a nosotros nos parezca justo es simplemente porque nosotros lo comparamos con Él, que Él es estándar. Él es el estándar para nosotros de justicia, pero no solamente de justicia, de amor, de santidad, de lo bueno. Nosotros a veces no podemos entender si algo es bueno o es malo tal vez para nuestras vidas, pero entendemos que Dios como tal es la fuente de todo lo bueno que nos puede suceder. Fíjense ahora como dice el versículo 15. Moisés dice,
Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Muchas personas a las cuales usted le presenta la verdad del Evangelio, les parece injusto que Dios escoja a algunas personas para salvación y condene a otras a la perdición. Les parece sumamente injusta. Pero nuevamente es producto de no entender el carácter santo y justo de Dios. No se trata de que Dios rechace a personas que traten de buscarlo a Él, para nada. Dice la palabra en este mismo libro, en esta misma carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 10, no hay bueno ni aún uno solo. Todos se descarriaron, todos les dieron la espalda a Dios. Solamente que Dios soberanamente ha decidido rescatar incluso a algunos de esos que le rechazaron voluntariamente. No es que nosotros hayamos buscado a Dios, no es que nosotros hayamos de alguna manera escogido a Dios. Él fue el que nos escogió a nosotros y Él fue el que nos rescató. Entender esto nos da una nueva perspectiva de la justicia de Dios y entendemos que Dios sigue siendo justo en esto y sigue siendo bueno en esto. Porque aunque le habíamos rechazado, aunque le habíamos dado la espalda a Dios y a su palabra, Él soberanamente ha decidido salvarnos y rescatarnos. Todo para la gloria de su nombre. Por eso dice, tendré misericordia al que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y el 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Wow. Y aquí está hablando netamente de la salvación. No depende de mis obras, no depende de todo lo que yo pueda hacer para alcanzar. No depende del que quiere, no depende de cuánto lo quieras, no depende del que corre, no depende de cuánto haga. Depende de Dios que tiene misericordia. Así que depende enteramente de Él. Y fíjense ahora, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y recordamos nosotros de Éxodo el papel que jugó el faraón en todo este asunto del rescate de Israel de Egipto y cómo el Señor endureció el corazón de Faraón, porque dice la Escritura que fue Dios el que le dio dureza de corazón, endureció el corazón para que el faraón no dejara salir a su pueblo de Egipto. Y este es un tema a veces difícil de explicar y de compartir delante de las personas, pero muestra el carácter de Dios. Si una persona rechaza a Dios, Dios está en toda la libertad de endurecer aún más su corazón. De hecho, Romanos capítulo 1 habla de las personas que no quisieron tener en cuenta a Dios, cómo Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dice, habla acá de la inmoralidad sexual y acerca puntualmente del homosexualismo. Cómo el homosexualismo es un resultado o es el estado final de una persona que ha endurecido de tal manera su corazón al rechazar a Dios. Y esto contradice completamente esa versión milenial que quieren vender ahora de Jesús, que es Jesús abrazando al homosexual y diciéndole, no importa la vida que tengas, puedes seguir viviendo de esa manera, yo te amo igual. Y me dicen, pastor, pero no lo diga de esa manera porque entonces ellos se ofenden. Pero tengo que decirles la verdad, necesitan un verdadero cambio en su vida y en su conducta y que venga de la mano ese arrepentimiento por el venir a Jesús. Porque si verdaderamente tú tienes un amigo, un familiar que es homosexual y de verdad lo amas, tú debes mostrarle la verdad. No le puedes decir, Dios te ama, sigue viviendo de la misma manera. No tienes que hacer nada. No, ese Jesús lamentablemente es un falso Jesús. No es el Jesús que se habla en la Escritura. Jesús nos invita a venir a Él y al que a Él venga, Él no le echará fuera. Pero al que Él venga, debe venir
con un corazón arrepentido y con un corazón quebrantado. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, todo lo viejo que quede atrás. Y el versículo 18, de manera de que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Creo que más claro ni el agua. El Señor es soberano aún de nuestras propias emociones, de nuestro propio corazón. El versículo 29, ven esta pregunta, esta es muy importante saber darle respuesta a esta pregunta. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Este es un argumento que pueden, ojo, lo pueden presentar muchas personas y muchos creyentes. Siento que no están preparados para darle respuesta, una respuesta bíblica y una respuesta correcta de parte de Dios. La pregunta es clara, la pregunta dice, bueno, si el Señor es el que endurece, el que endurece el corazón del que lo rechaza, ¿por qué después me culpa por eso? ¿Y por qué después me condena por eso si Él es el que lo hace? Pues bien, estamos hablando acá precisamente que no hay bueno ni uno solo, todos les hemos dado la espalda a Dios. Cada uno de nosotros le dio la espalda a Dios. Él en su soberanía ha decidido rescatar a algunos, pero hay otros que han seguido caminando en espaldas a Dios y en esos se ha manifestado este endurecimiento de corazón. Por eso es que dice el versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Tiré el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Muchas personas ven injusto que Dios, por ejemplo, permita que un hombre bueno, entre comillas, muera. Pues bien, Dios no es el que le dio la vida. Dios no es el que sustenta la vida. No tiene el derecho Dios de quitar la vida. Dios es soberano en absolutamente todos los aspectos y toda la dimensión que conocemos de este mundo y del universo entero. Así que ninguno de nosotros pudiera decir que Dios es injusto. Es como un vaso, es la metáfora que hace acá, es la símil que utiliza acá Pablo. Es como un vaso reclamándole al alfarero, ¿por qué me hiciste de este modo? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me hiciste así? ¿Acaso puede el vaso rebelarse contra el alfarero? Pues cada vez que escucho estos argumentos de una persona, en el momento de la evangelización, estoy escuchando un vaso rebelarse contra aquel que lo creó, contra aquel que lo formó. El 22, y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y el 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Pues bien, mis queridos hermanos, a aquellos que el Señor ha rescatado, son esos vasos en los que Dios derramó de su misericordia con el único propósito de mostrar su gloria, con el propósito de que Él sea glorificado. Tú y yo somos vasos de honra para el Señor, en los cuales Él ha derramado su misericordia para en este tiempo hacer notoria su gloria ante toda la creación. Pues encontramos nosotros cuál es nuestro rol en todo este asunto de la salvación. Somos instrumentos de Dios. Él nos utiliza soberanamente como Él quiere, como a Él le ha placido. Y entender esto nos da a nosotros una perspectiva completa del carácter de Dios en cuanto a su justicia. ¿Dios es injusto? Pregunto nuevamente y la respuesta sigue siendo
de ninguna manera. No hay nada más justo que el carácter mismo de Dios. Repito, necesitamos enseñarle esto incluso a nuestros hijos. Hablarles acerca de la justicia de Dios, hablarles acerca de todos estos argumentos. Que nuestros hijos sepan defender, porque muchas personas están ya bombardeando por todos lados. Usted no sabe, miren, yo tengo dos hijos pequeños, como ustedes bien saben, y estoy pendiente muchas veces de lo que estoy escuchando, que hablan esos influencers que ellos a veces ven. Estoy pendiente de lo que ven, de las películas que ven, porque a través de ellas están vendiéndole ideas, están filtrándole unas maneras de pensamiento, esquemas de pensamiento que no son nada inocentes. Para nada son inocentes y para nada son casualidad. Detrás de todo esto, lo digo responsablemente, hay una agenda creada para hacer que toda esta generación abrace una cantidad de aberraciones que Dios condena y rechaza profundamente en su palabra y que quieren establecer como la nueva normalidad en Latinoamérica y también en el resto del mundo. Pero nosotros necesitamos pararnos en esa brecha. Por lo tanto, es tarea de nosotros. ¿Es injusto Dios? De ninguna manera es injusto. No hay nada más justo que Dios. No hay nada más bueno que Dios. Hay muchas personas, ateos confesos, que les dan oportunidades en cátedras de universidades muy importantes para enseñar acerca de toda su escuela de pensamiento. Y extravían y confunden mucho a nuestros jóvenes, pero es porque no están preparados para hacer frente. Les hemos enseñado que esto es así porque es así, esto tienes que creerlo porque tienes que creerlo, y no le damos ningún argumento, no le damos ningún razonamiento, no le damos base bíblica. Y esto no puede ser así. La fe de nosotros no puede estar sustentada en el aire. Detrás de cada argumento nuestro, detrás de cada aspecto de nuestra doctrina, de nuestra fe, debemos nosotros saber de dónde sale. Debemos estudiar responsablemente la Biblia y debemos enseñarla tal cual como está plasmada, tal cual como está escrito. Así que es nuestro trabajo. Dios nos está llamando, nos ha comisionado en este tiempo a hacer un remanente de jóvenes, de hombres y de mujeres que no se rindan delante de este sistema, que no se rindan delante de esta escuela de pensamientos que nos está tratando de inundar, sino que por el contrario sean una atalaya, sean una luz en medio de la oscuridad más profunda que se avecina, más oscura que viene para estos países, para nuestra nación, para nuestro continente. Nosotros debemos ser esa luz, debemos estar preparados y que no nos sorprenda. No dejemos que esta corriente nos envuelva sin nosotros darnos cuenta. Si sucede, no va a ser porque no estamos advertidos, sino va a ser porque seremos negligentes. Si sucede, si esta ola, esta corriente nos envuelve a nosotros, no va a ser por falta de advertencia. El Señor desde hace mucho tiempo ha levantado a hombres y mujeres predicadores, ya previniéndonos de todos estos acontecimientos. Pero ha llegado ya el tiempo en que los estamos viendo manifestarse. Así que nosotros creo que es el tiempo para darle toda la prioridad a esto. Un propósito que tenemos nosotros de reunirnos y congregarnos los domingos, no es porque la iglesia sea un club, no es porque queramos pasar un momento lindo allí, porque nos sentimos bien, no.
Ese no es el principal propósito. El principal propósito es que nosotros desarrollemos una fe y que perseveremos en la doctrina, como dice Hechos capítulo 4, perseveremos en la doctrina, aprendamos la doctrina correcta, perseveremos en ella, la enseñemos y enseñemos a esta nueva generación a confiar en Dios, a depender de Dios. A ellos les toca, les aseguro, un camino más difícil que el que nos ha tocado a nosotros recorrer. Pero la promesa de Jesús es que Él estará con nosotros siempre, hasta el último día que Él regrese físicamente a esta tierra. Y nosotros creemos también en esa promesa. Por eso ahora quiero orar y pedirle al Señor que nos dé la fortaleza a nosotros para hacerle frente a todos estos movimientos que quieren una vez más opacar la luz admirable de nuestro Señor, que quieren ridiculizar las verdades del Evangelio, las verdades de la palabra, que quieren menoscabar los asuntos fundamentales de nuestra fe. Y pedirles también que sea Él poniendo en esta nueva generación que nosotros estamos levantando, poniendo las convicciones aún más firmes para que ellos puedan mantener el legado y seguir predicando el evangelio que han recibido. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, seguimos como iglesia reunidos en tu nombre. Por eso, Señor, queremos pedirte, Padre, que a través de la predicación de tu evangelio, tu nombre sea glorificado, Señor. Queremos pedirte, así como los discípulos pidieron en aquel tiempo de la iglesia primitiva, que nos permitas predicar con denuedo. Señor, que todo aquel que amenace al evangelio y que amenace a la iglesia no sea un obstáculo para nosotros seguir avanzando. Danos, Señor, las palabras correctas que necesitamos decir en los lugares en donde, Señor, se debatirá acerca de tu existencia, de tu palabra, de tu verdad. Te pedimos, Señor, lograr un fruto entre ellos. Te pido, Señor, que tú traigas esa responsabilidad a cada padre, a cada mentor, a cada persona que trabaje con niños, con jóvenes, para enseñarle acerca de tus verdades eternas, para darle herramientas para que, Señor, no piensen en ninguna manera que la palabra es un cuento de hadas, sino que tengan esa convicción, esa confianza que la palabra es viva, es eficaz y que es algo que ellos pueden experimentar a diario. Te pido, Señor, por cada persona que me está escuchando, para que tú lo hagas a él también, un heraldo, un atalaya, en medio de esta sociedad que se opone firmemente en contra de ti, en contra de tu verdad, en contra de tu justicia. Permítenos también a nosotros, Señor, pararnos y hacerle frente a toda esta arremetida y que tu iglesia, Señor, predique en todo tiempo y que tú seas glorificado por esta predicación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.